tiene que vender su cuerpo. Que el que robaba ya no tiene que robar. Eso es un rasgo de decir soy una nueva criatura, pero no con su boca, sino con sus actos, con sus hechos. Usted debe darse cuenta, yo tengo que darme cuenta que mejor es decir con nuestros actos que somos una nueva criatura en el Señor, que somos diferentes, que ya no somos el mismo. Esa es una manera de decir que hemos nacido de nuevo. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿A qué se refiere que siempre estamos entregados a muerte? Que cuando nos llega la hora de la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver a alguien que me ayude. Que cuando llegue la hora de la tentación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vencer la tentación, huir de la tentación. Eso hizo José. José dice que una mujer, la esposa de un rey, de un faraón, se le ofreció. ¿Y qué hizo José? José huyó. Y eso es lo que nos quiere decir este versículo 11 cuando dice, porque nosotros que vivimos, o sea, nosotros que no estamos muertos, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, por causa de Jesús, ¿usted qué tiene que hacer acerca de la tentación? Y hay cristianos que más bien más se meten. ¿Cómo la mira usted por ahí? O sea, quiere decir que no ha muerto todavía con Cristo. Cuando llega la tentación, hay quienes dicen, yo voy a ir a la cantina, voy a ir a predicarles a los amigos que están bebiendo, y terminan bebiendo. Eso significa que todavía no han muerto, que todavía no tienen la capacidad de reflejar la nueva vida en Cristo, que todavía viven, pero viven para el pecado. Ya no viven, ellos no viven para la vida de santidad a la cual fuimos llamados. Dice el verso 11, continúa diciendo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Para eso nosotros debemos de decir lo anterior. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. O sea, yo tengo que decir, cuando llega la tentación, yo tengo que hacerme mejor que estoy muerto para eso. Eso es lo que a un cristiano le conviene. Eso es lo que a usted le conviene. Eso es lo que nos conviene a todos. Cuando llega el chisme, a veces llega el impío. Y estos errores yo creo que todos los hemos cometido. A veces llega el impío hablando mal del cristiano. Y el cristiano se pone a seguirle la corriente al impío. Dice un versículo, y dije yo, refrenaré mi lengua con freno en tanto que el impío esté delante de mí, para no pecar con mi lengua. O sea que hay cosas de que no se pueden comentar delante de nuestros familiares que son impíos. En cierta ocasión me dijo un hermano, ustedes cómo es que dicen que son cristianos y ustedes se critican los unos a los otros. Esa es una realidad. Ese día yo aprendí una gran lección. Ese día me di cuenta que por muy impío que sea una persona, por muy impía que sea un ser humano, ese sabe qué es bueno y sabe qué es lo malo. Él sabe discernir cuando estamos juzgando indebidamente. Entonces dice este pasaje, el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea que en nosotros tiene que actuar tanto la muerte del viejo hombre
como la vida de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice por aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también, el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga bien lo que dice: negar a Jesús no significa que yo le diga a este hombre, ¿quiere aceptar al Señor? Y que él me diga no. Solo eso no significa negar a Jesús. Negar a Jesús significa ser un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Aquel que ha negado la fe. Aquel que se ha negado a resistirse a sus deseos carnales. Este va en contra de lo que ya está establecido. Y por lo tanto dice que es un apóstata. Es lo que nos quiere decir este versículo. Dice el verso 1 del capítulo 2 de segunda de Pedro: pero hubo también falsos profetas entre vosotros, o sea, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que estos en un tiempo sí eran verdaderos, que Dios los había rescatado, pero dice de que estos negarán al Señor que los rescató. Y viene la consecuencia, porque después de toda acción usted tiene que darse cuenta: yo tengo que saber esto yo lo tengo que tener presente en mi mente todos los días del mundo. Todos los días del mundo yo tengo que tener presente que toda acción trae una consecuencia, que todo pecado va a traer una consecuencia. Dice la palabra que cuando llegó el profeta Natán a decirle a David, después de que David había pecado, dice que después llegó el profeta de parte de Dios y le dijo: dile a David que su oración ha sido oída, que su pecado ha sido perdonado, porque creemos en un Dios que perdona nuestros pecados. Amén. Pero aquí viene lo más difícil, lo que ninguno de nosotros después de haber pecado queremos aceptar o queremos que se llegue a cumplir. Tu oración, dile a David de esta manera: tu oración ha sido oída, tu pecado perdonado, pero la consecuencia viene. Amén. Amén. La consecuencia vendrá. Y esto es lo que dice este versículo para concluirlo: atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿Cómo? ¿Cuántos llevan la lectura conmigo? Atrayendo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Yo quiero que usted lo lea, porque a veces la palabra se siente tan fuerte como que si es que uno se la está inventando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas. La conclusión de este versículo dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué significa destrucción repentina? Cuando de repente le cayó el cobrador a usted y usted estaba contando la maleta en la mesa, ¿cómo le dice que no tiene pisto? Aunque no sea suyo. Como cuando se quería esconder y lo encontraron.
Así dice que vendrá esa destrucción. Porque dice, habla aquí de aproximadamente 3 tipos de personas. Habla de los falsos profetas. Habla también de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiero que tomemos un pequeño momento, un enfoque en este versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué le hablo de esto? Jesucristo profetizó en Mateo capítulo 24, versículo 12. Dijo que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? Ahora, ¿de cuál maldad estaba hablando Jesús? ¿Estaría hablando Jesús de los impíos? ¿Estaría hablando Jesús de los pecadores? Jesús en ese momento estaba hablando con sus discípulos y les dijo, una cosa les digo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué maldad hablaba Jesús? Jesús hablaba de la maldad que había entre ellos mismos. Hoy la maldad está dentro de la iglesia también. Y que el Señor nos libre. Pero debemos de reconocer que la maldad de adentro de la iglesia está pasando y la profecía se está cumpliendo. La maldad adentro de la iglesia se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando. Muchos no quieren venir a la iglesia o no quieren estar en el camino del Señor, porque nosotros con nuestra boca, nosotros profesamos de que aquí está el Señor, que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura los hogares, que Cristo es el dador de la vida, que Cristo va a solucionar nuestros problemas. Pero cuando la gente llega a la iglesia y está dentro, ¿qué sucede? Se da cuenta que adentro de la iglesia hay más problemas que allá en el mundo. Adentro de la iglesia está la apostasía. Adentro de la iglesia está la maldad. Hoy nosotros podemos ver que muchos dicen, yo no voy a la iglesia católica porque los sacerdotes son violadores de niños, porque son bebedores de alcohol. Y hoy en día, eso ya no solo está allá en aquella iglesia, hermano. Eso también está sucediendo en las iglesias donde profesamos que Jesús es nuestro pastor. Hoy la maldad se ha multiplicado de tal manera que la maldad dentro de la iglesia está echando para afuera a la gente. La gente se va a perder por 2 razones. Enfocándome al versículo 12. Se va a perder por la maldad que vieron en mí. Se va a perder porque no cumplieron lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 de Mateo 24? Dice, mas el que persevera hasta el fin. O sea que no hay excusas para irse tampoco. Al contrario, la maldad hay que contrarrestarla. La maldad hay que cortarla. Pablo dijo que si miraba un impío dentro de nosotros que no quería hacer caso, dijo que había que cortarlo. Habría que tenerlo también como un impío, tenerlo como un publicano o gentil, que quiere decir lo mismo, o sea, tenerlo como mundano. Pero también me doy cuenta que Dios
en cierta ocasión le habló a un profeta. Y dice que Dios hizo que la boca del profeta se pegara a su paladar. Este hombre en la Biblia es llamado como el profeta mudo. Y dice que le dijo, tú no les vas a reprender nada. A estos déjamelos a mí. Soy yo quien los va a reprender. Yo por eso yo digo una cosa, hermanos, que aquí se levantara otro, como diríamos nosotros, otro más macheteador, porque así le llaman a un predicador de sana doctrina, le llaman machetero o garroteador o qué sé yo, como le quieran llamar. Porque predicar sana doctrina, eso sabe qué es lo que significa al final del discurso. Significa de que este va a terminar siendo enemigo de muchos. Pero si es por predicar la verdad, usted tiene que sentirse gozoso. Si a usted lo aborrecen por causa de Cristo, usted tiene que ser uno de los bienaventurados. Si el Señor levantara aquí a alguien que pega más duro y que dice la palabra de Dios y la habla tal y como está escrita, yo no tendría ninguna preocupación. Al contrario, yo creo que aquí los que se deberían de preocupar seríamos nosotros cuando vemos de que aquí solo se predica el evangelio de la prosperidad, el evangelio bonito, el evangelio que atrae multitudes. Porque dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos dice que se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos carnales, conforme a sus propias concupiscencias. Dice que estos tendrán comezón de oír, pero de oír sus propios pensamientos. Dice que serán aborrecedores de la palabra de Dios. Eso se está cumpliendo. Hoy día, en Latinoamérica, hay muchos pastores que están siendo enjuiciados porque predicaron acerca de la homosexualidad, porque predicaron un mensaje que hablaba acerca de los homosexuales. Allá en Latinoamérica eso le llaman homofobia. El pastor fulano de tal está siendo enjuiciado por homofóbico. Pero yo digo que bienaventurado es este hombre que está siendo enjuiciado por la palabra de Dios. Aleluya. Porque esta palabra se tiene que cumplir. Amén. Porque la verdad se tiene que predicar. Porque en aquel día no va a haber excusa para nadie. Nadie tendrá excusa de decir no escuchamos la palabra de Dios. Dice el versículo 3, el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso ya está sucediendo. Hoy por la maldad adentro de la iglesia, ya la gente blasfema el camino del Señor. La gente dice, ¿para qué me quiero congregar ahí si ahí son unos buenos pícaros? ¿Ha escuchado usted la gente que así dice? Si no la he escuchado es porque quizás usted nunca ha evangelizado a una persona en la calle. Pero la gente en la calle dice, ¿para qué más fácil que me salve yo? Para que